Alfonso, muy buenos días. Gracias por su asistencia. Mi nombre es Manuel Romero, socio a cargo de la práctica de auditoría y consultoría en materia técnica. El día de hoy, en representación de nuestros socios del Comité Técnico de Russell Bedford México, es un honor iniciar este webinar que hemos preparado para todos ustedes, principalmente derivado de necesidades que hemos identificado en el curso normal de nuestra prestación de servicios y de asesoramiento a nuestros clientes. Desde un punto de vista global, hoy en día es una necesidad importante preparar información financiera globalizada y homogénea. En ese sentido, este webinar está organizado y está preparado de la siguiente manera. 50 minutos será para abordar temas técnicos con un lenguaje sencillo y al final de la sesión tenemos 10 minutos programados para sesión de preguntas y respuestas que con todo gusto y amablemente vamos a contestar en la medida de lo posible. Y si no alcanza el tiempo por temas de logística, pues eventualmente nosotros nos llevamos las preguntas para enviarlos en un correo separado. Les damos la bienvenida. Para nosotros es importante entender que los negocios están evolucionando y en esa misma evolución, el día de hoy tenemos ya un pacto, una alianza con un especialista experto en la materia, en normas internacionales de información financiera. Su nombre es Waldo Maticorena. Me gustaría presentarlo formalmente, quien será nuestro ponente para el día de hoy y quien junto con su servidor estaremos impartiendo este webinar que esperamos sea bastante provechoso y productivo para todos los que se conectaron. Les voy a platicar la experiencia. Pues Waldo es un contador público egresado del Colegio de Perú, tiene diferentes estudios y entrenamiento, es director hoy general de Máster Latam, que finalmente se encarga en términos generales, de asesorar e incluir dentro de su portafolio de servicios diplomados, capacitación ad hoc y asesoramiento. Waldo tiene bastante experiencia ya en el proceso de transición y adopción de normas internacionales. Y bueno, en relación a los trabajos y en el ámbito profesional, él tiene una experiencia en torno a 14 años en una firma reconocida internacional, cruzando por diferentes ciudades y fronteras y países, cada uno pues 4 años aproximadamente entre Perú, Colombia y actualmente situado en la ciudad de Canadá como profesor de la carrera de contabilidad gerencial en Chuy School Business in Canadá. Sin más preámbulo, vamos a iniciar entonces con los temas que tenemos preparados para el día de hoy. Esta es una sesión de webinar. Vamos a iniciar con la primera sesión. La primera sesión, ahora les vamos a poner en pantalla cuál sería la agenda para que lo vayan considerando. Para esta primera sesión, que sería la 1 de 2, lo que hemos preparado es algunos aspectos fundamentales y algunos tips que hemos nosotros identificado, como bien comentaba, relacionados con el asesoramiento de nuestros clientes. En el campo de trabajo hay algunos temas que de pronto entenderlos y llevarlos a campo resulta poco complejo y hoy los traemos aquí. Por lo tanto, nuestro primer día será para abordar temas de qué es el ORI, arrendamiento desde un punto de vista de arrendatario, valor presente que es relativo a diferentes normas que lo incorpora, y bueno, ahí cuáles tasas podemos utilizar cuando hacemos la preparación de la información financiera. Y por último, para el día de hoy, es el tema de pérdida incurrida versus la pérdida esperada. Bienvenidos nuevamente a todos los que nos acompañan, Ciudad de México, zona metropolitana y todo nuestro país, además de aquellos que nos contactan de diferentes partes del mundo, incluyendo Sudamérica. Sin más preámbulo, entonces vamos a iniciar con el primer tema, y el primer tema es un tema que es complejo, que muchos preparadores de información financiera y revisores normalmente en procesos de consolidación o preparación de estados financieros, tenemos dudas fundamentales de la utilización y de la explicación y sobre todo de la documentación de cómo surgen estas partidas que en términos financieros
denominamos otros resultados integrales. Sobre este punto, Waldo, si gustas compartir cuál sería desde tu experiencia en este proceso, en términos sencillos, ¿qué es el ORI? ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué podrías recomendar para todos los que estamos conectados el día de hoy en esta sesión? Muchas gracias, Manuel. Y muy amable por esa presentación tan favorable que describe mucho más de lo que realmente he hecho. Manuel, pues sí, efectivamente, en esta serie de dos partes que vamos a desarrollar, la idea es que toda la audiencia pueda tener una visión sencilla de cada uno de los temas. Y uno de los temas que suele ser novedad en muchos países donde no se usa, o los profesionales que no conocen o no usan la SNIF, es el ORI. Y el ORI, pues mucha gente se refiere a él a veces con algo de miedito, o algo de incertidumbre. No estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero no puedo sonar a que no sé. Y entonces, cuando me preguntan si yo no sé de ORI, y me preguntan qué es el ORI, yo mentalmente digo, ojalá que el que me está preguntando es porque genuinamente no sabe, y entonces le puedo improvisar cualquier cosa y me va a creer. Porque si la persona que me está preguntando lo que está haciendo es probarme, pues si yo me pongo a improvisar, realmente quedo muy mal, quedo muy mal. Entonces, la idea es que de esta sesión, intentaré hacerlo en 10 minutos, contarles la generalidad. El ORI, o el nombre de otro resultado integral u otros resultados integrales, es un nombre hasta feo, la verdad, muy feo. Y cuando uno se pone a pensar, bueno, ¿y eso qué es? Muchas personas a las que intentan explicarlo, dicen, ah, bueno, eso es patrimonio. Ok. Yo digo, miren, ¿sabes tú que las ventas, luego de quitarle el costo de ventas y obtener tu margen bruto y quitarle tus gastos operativos, financieros, impuestos a la renta y utilidad neta, eh, esa utilidad neta también es patrimonio, ¿no? Porque al final todo va a terminar en el patrimonio. Nace en el estado de resultados y termina allá, pero yo no acumulo cada línea, la venta, el costo de venta en el patrimonio, sino que solamente acumulo el neto al final. Bueno, resulta que cuando alguien dice el ORI es patrimonio, no, todavía le falta un poco de claridad, porque yo puedo decir que no es, y eventualmente me dan esta explicación y acepto que, bueno, ya, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen al patrimonio. Entonces, ¿qué es el ORI? Si me dices que es patrimonio, medio que no la agarro de principio, pero te termino creyendo porque me das una vuelta de tuerca y me mareas y te creo. Pero para hablar con claridad, el ORI termina siendo un componente, o sea, es parte del estado de resultados integral. Entonces, o sea que hay ORI y hay ERI. Así es, hay ORI y hay ERI. Bueno, yo siempre había escuchado del ER, del estado de resultados. Ajá, pero el estado de resultados, sí, que es la página 1, típica que conocemos: venta, costo de ventas, gastos operativos, utilidad después de impuestos. A ese ER, estado de resultados, página 1, le agregamos un segundo elemento, página 2, para juntas las dos páginas llamarlo estado de resultado integral, ERI. Entonces, la página 1 es el estado de resultados, ventas, costo de venta, lo normalito de siempre, y ahí abajo está la segunda página que se llama ORI. Las dos páginas en conjunto hacen lo que llamamos el estado de resultados integral. Ok, yo entiendo qué cosa es el estado de resultados. Lo estudié desde chiquito en la universidad, primer semestre, me explicaron, mide la gestión, mide lo que ocurre durante un periodo, a diferencia de un balance que muestra la foto a una fecha acumulada de toda la vida. Aquí simplemente es un periodo de lo que sea, un mes, un trimestre, un año.
pero yo sé que muestra la gestión, el estado de resultados, el de la venta, costo de venta, lo normalito. Pero, ¿qué mide el ORI? ¿Qué mide el ORI? Entonces, miren, desde el año, bueno, primero esto viene de US GAAP, ¿no? Viene de siglos, ¿sí? Esto fue tomado por el IASB hace décadas también. Pero hace, digamos, en la última década, digamos, ustedes saben que ya más o menos llevamos 2 décadas desde que Latinoamérica empezó a entrar con fuerza hacia las NIF, empezó la actividad profesional fuerte alrededor de las NIF, y una de las preocupaciones importantes que la comunidad contable global siempre ha tenido es, señores del IASB, ¿me pueden decir, por favor, qué debo meter en el ORI? Ya sé que no mide la gestión, ya sé que no va directo al patrimonio, sino que va primero a través de la segunda página del estado de resultado integral, pero si no mide la gestión y forma parte del resultado integral, resultado de un periodo integral, es decir, el resultado normalito, el comercial, más esto, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Por qué parece una bolsa negra, ¿sí? Donde le metemos de todo. Y efectivamente, miren lo que está aquí. Démosle una leída y ahorita les hago una brevísima descripción. Pero miren, está ahí dentro del ORI el superávit de revaluación. Está y revaluación de propiedad, planta y equipo. Está la remedición de planes de pensión para jubilados, pues, o personas que se van a jubilar, que están en la empresa, pero para uno de los dos tipos de planes de pensión, que se llama beneficios definidos. Está el efecto de traslación o conversión de estados financieros de una moneda funcional a una moneda de reporte, eh, o sea, los efectos de la conversión de moneda extranjera, pero solamente en el tramo de conversión de moneda funcional a moneda de reporte, están metidos también en el ORI. Hasta aquí nomás. Puntos 1, 2 y 3. Ah, y el 3 tiene además la diferencia en cambio por inversión neta en el extranjero, o sea que es préstamos que le hacemos a las subsidiarias, por ejemplo, préstamos que aparentemente se van a cobrar pero nunca se cobran, eso está ahí, y las coberturas de riesgo de la diferencia en cambio de esos préstamos que las matrices le hacen a sus subsidiarias y que aparentemente van a cobrar pero nunca cobran. Miren esas cosas tan extrañas. ¿Qué tiene que ver el superávit de revaluación? ¿Qué tiene que ver los beneficios definidos de los jubilados o las personas que se pudieran jubilar en mi empresa? ¿Qué tiene que ver la conversión de moneda extranjera a una moneda de reporte? ¿Qué tiene que ver la diferencia en cambio que se genera por prestarle plata a las subsidiarias? ¿Y qué tiene que ver los instrumentos de cobertura, es decir, derivados, ¿no? Forwards, por ejemplo, para cubrir el riesgo de diferencia en cambio cuando le presto plata a la subsidiaria? Hasta aquí he mencionado 5 cositas. ¿Qué tienen que ver una con la otra? Cuando miramos el ER, el estado de resultados, ventas, costo de ventas, margen bruto, gasto operativo, es clarito, lo podemos denominar en medición de la gestión. Es para eso, para medir la gestión. Bueno, ¿y el ORI para qué es? ¿Para medir qué? Bueno, sigamos. Cambio en el valor razonable de las inversiones en acciones disponibles para la venta. 5. Cambio en el valor razonable de activos financieros para obtener sus flujos y que además los tengo disponibles para la venta. 6. Parte efectiva de las coberturas de flujos de efectivo y de instrumentos del punto 4. Acciones disponibles para la venta. Cambios en el riesgo de crédito, no del riesgo propio. Cambio en el riesgo de crédito de pasivos medidos a valor razonable. Habrán escuchado que los pasivos por defecto se miden pues a costo amortizado. Ya vamos a hablar de valor presente en el siguiente tema, pero valor razonable significa pues que cuando hay esa asimetría contable, ¿sí? Para los que han escuchado esa palabra, pues se suele voluntariamente decidir medir los pasivos a valor razonable, cosa bien rara. Pero el valor razonable obviamente se va a ver afectado
por mi propio riesgo, y ese riesgo no va medido acá, pero sí el cambio de valor zonal de propio pasivo va en el ORI. No dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, díganme por favor, señores del IASBI, ¿qué va en el ORI? Mejor dicho, me han dicho perfectamente lo que va. Hasta aquí, 7 puntos. Cambio en el valor del dinero, de opciones, cambio en el valor temporal del dinero, cambio en los elementos a término de contrato de los forwards, gastos e intereses financieros por contratos de seguros bajo NIF, gastos e ingresos financieros por contratos de seguros bajo NIF, bueno, NIF 4 y NIF 17, y partidas en el ORI de las asociadas. Todo eso va en mi ORI, se pueden dar cuenta. La pregunta inicial de qué es el ORI se puede entender como la página 2 del estado de resultado integral. Pero ¿qué va dentro? También se puede entender porque nos lo dicta el IASBI, nos lo dicta. ¿Por qué pinté algunos de azul y otros de negro? Porque, bueno, simplemente es para diferenciar que algunos de ellos, ¿sí? Los azules, por ejemplo, no van a pasar al estado de resultados, o sea, a la página 1, jamás. Mientras que los que están en negrito van a pasar a la página 1. O sea, que van a afectar la gestión en algún momento de la historia de la compañía. Bueno, muchas reglas. En 10 minutos no, nadie va a pretender, ni yo poder explicar a cabalidad, ni si yo y fuera parte de la audiencia, comprender. Pero lo que sí puedo darme cuenta es que dictatorialmente el IASBI me dijo, mete todo esto en esa bolsa negra. Y saben que en el 2010, bueno, ustedes saben que la Fundación IFRS tiene varios organismos al interior, uno de ellos es el IASBI, ¿no es cierto?, el generador de la norma. Pero la Fundación por dentro tiene otros organismos. El Consejo Asesor, ¿sí? El Consejo Asesor es aquel que le dice al IASBI qué temas son los que hay que desarrollar en agenda, los de urgencia. Mejor dicho, el Consejo Asesor se reúne con bancos, inversionistas, con firmas de auditoría, con empresarios, inversionistas, académicos, usuarios, bueno, con muchas personas, usuarios de los estados financieros, preparadores de estados financieros, auditores de estados financieros, analistas financieros, se reúnen con ellos para preguntarles el clamor, qué necesitan, qué es lo que más les quita el sueño con respecto de reportes financieros. Y una respuesta que ha salido permanente es, díganme qué es el ORI. Tanto así que la comunidad manda cartas, ¿no? O sea, ustedes mismos pueden entrar a la página de la Fundación IFRS y mandar sus preguntas. Las preguntas que son repetitivas. Una de ellas es, señores de IASBI, díganos qué es, por favor, cuál es el criterio para meter cosas en el ORI. En el 2010, el Consejo Asesor se pronunció ante el clamor global de esa necesidad para decirle al IASBI, señores IASBI, aquí hay una cantidad pero toneladas de correos y cartas preguntándonos, 2010, ¿eh? Preguntándonos si podemos desarrollar un marco conceptual para el ORI, una guía que nos diga qué cosa es el ORI. Y en el 2010, lo que acordó el Consejo Asesor es no abordar el tema. Dijeron, no lo vamos a abordar, es suficiente por ahora con decirles lo que vaya adentro, no por qué, sino decirles simplemente el qué. Mejor dicho, haga caso. Haga caso y no pregunte. Y algún día le vamos a responder, por ahora tenemos otras urgencias. Y efectivamente ha habido muchas urgencias. Entonces, bueno, este primer punto, señores, porque pues voy a pasar al siguiente, pero este primer punto, lo que debe dejarles claro es que el ORI, cuando hay confusión, porque claramente se acumula en el ORI, entonces yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes hablen de ORI, le expliquen a otra persona que es el ORI, digan que es la segunda página del estado de resultado integral, que se acumula en el patrimonio, y por lo tanto estamos hablando, cuando hablamos de ORI, estamos hablando del ORI del resultado,
Y cuando queremos referirnos al ORI, que va al patrimonio, llamémosle ORI acumulado. Del mismo modo, cuando alguien intente responderles a ustedes qué es el ORI y les diga patrimonio, ustedes ya saben, le dicen, ah, bueno, o sea que es el ORI acumulado, ¿no es cierto? Porque no te está refiriendo al ORI que nace en el año, sino el que se acumula históricamente. La persona va a saber que usted sabe perfectamente de qué está hablando para encarrilar bien la conversación. Y ya después ustedes pueden entrar a conversar de qué es cada uno de estos 12 puntos, en detalle, en profundidad, ¿sí? Porque están en cada una de las normas. Bueno, entonces esto era un pequeño resumen de la visión ORI, ¿sí? Para que tengamos claridad en qué contiene, por qué, y no tenemos el por qué, va ahí lo que va, ¿sí? Pero pues, por ahora ya llevamos muchas décadas, pero también oficialmente un no rotundo del IASBI diciéndole a la comunidad contable, no les voy a responder esa pregunta. Su clamor, aguante un ratito y ya vamos 12 años desde que nos dijeron, espérate que ya te respondo. Así Muchas que gracias. ese es el tema, primer temita, ORI. Perfecto, muchas gracias, Waldo, por los comentarios. ¿Qué nos debemos de llevar aquí de resumen ejecutivo? Como bien lo menciona Waldo, los bullets marcados en color azul realmente representa algo que eventualmente va a pasar por PNL, y las que están marcadas en color negro realmente no tendrán injerencia. Entonces, esos son los puntos relevantes que hay que seguir. Iremos armando el rompecabezas para llegar a un punto final que es una adopción. Este es uno de los temas que normalmente tiene complejidad para reconciliar. Simplemente a manera de recordatorio, en el mercado mexicano pues hay una convergencia y en términos generales a nivel mundial, donde prácticamente las normas tienen similitudes, hay un par de diferencias particulares, y estos temas son los que hay que considerar cuando estamos analizando, preparando, convertir información de norma local a norma internacional, y normalmente hacemos uso de un equipo multidisciplinario para determinar ciertos efectos que en las normas locales mexicanas o de otro país donde no tenga norma internacional se requieren efectos de preparar y cumplir con este marco contable, ¿no? En la última sesión abordaremos precisamente cuál es el proceso de adopción y ciertas, digamos, excepciones que podríamos considerar para efectos prácticos y que nos ayuden en este proceso de transformación de una norma local o de un marco contable local a un marco contable internacional. Pasamos al siguiente tema, que es un tema de arrendamiento. Sigue siendo complejo a pesar de que no es novedoso. En algunos mercados ya se adoptó algunas normas hace 3 años, en otras recientemente. Incluso en Estados Unidos, en los principios americanos, están aún en reconocimiento inicial de ciertos temas. Entonces, en esa convergencia, pues habrá que considerar ciertos puntos y ciertas diferencias, similitudes. Y bueno, hoy abordaremos desde el punto de vista del arrendatario o del inquilino, cuáles serían esos efectos que para la alegría de muchos, y principalmente los inversores, era difícil para ellos tener una lectura concreta y tomar decisiones sobre el balance financiero, cuando desde su punto de vista no estaban reconocidos todos los pasivos. Con este cambio de arrendamiento que ya ustedes conocen, pues lo que ahora hace es reflejar tanto un derecho de uso como un pasivo en el balance general, y bueno, eso da más visibilidad para los inversores y aquellos que no son financieros o contadores a efectos de poder tomar decisiones. Entonces, sobre este tema, pues vamos a abordar, Waldo, igualmente con tu experiencia, si nos pudieras compartir puntos relevantes cuando aplicamos o hacemos el tratamiento de un arrendamiento bajo la norma internacional. Claro que sí, claro que sí. Bueno, desde el punto de vista del preparador de los estados financieros, en la audiencia estoy seguro que tenemos auditores y tenemos conocedores y gente que se está enterando. Pero tengan presente la visión helicóptero de esto. Y la visión helicóptero no tienen que subirse a un helicóptero. Simplemente tiren su estado financiero al piso y súbanse en la silla. Párense en la silla. Y desde arriba van a mirar una cosa que no se ve cuando lo leen así. ¿Qué es lo que se ve? Que cuando tengo que reconocer un activo y un pasivo por el mismo valor,
Pues de repente un estudiante de primer semestre puede decir, pues da lo mismo, porque el efecto patrimonial es cero. En el momento uno, cero. Listo, pero cuando me paro en una silla y veo desde arriba, ¿saben qué veo yo? Yo veo que ahora tengo una relación deuda-patrimonio deteriorada, cosa que no tenía antes. Veo además que mi rendimiento cuando lo quiero calcular como retorno sobre los activos, es decir, utilidad dividido por el total activo, pues mi total activo ahora es mayor, por lo tanto mi retorno es menor. Es decir, cuando tengo una relación deuda-patrimonio menor que si no tuviera este asiento contable, quiere decir que ahora soy menos solvente. Y cuando hago la comparación del retorno sobre los activos, me doy cuenta que también soy menos rentable. Entonces, si algún estudiante del primer semestre dijera, "Pero no tiene efecto, poner un activo y un pasivo por el mismo valor, el efecto patrimonial es cero", ya saben, visión helicóptero solo se ve cuando me paro y miro el estado financiero hacia el piso y digo, sí, claro, es una empresa menos solvente, es la misma empresa, con un solo asiento acabo de ponerla menos solvente. Es más, acabo de ponerla en riesgo. Si tengo préstamos bancarios con covenants, ustedes saben, los covenants son las cláusulas que disparan algunas amenazas en los préstamos, como por ejemplo el repago inmediato de una deuda si es que caigo en algún ratio de insolvencia por debajo de un ratio X, ¿no es cierto? Entonces, con esto ya caí por debajo de una insolvencia. No, no estoy diciendo que sea insolvente, estoy diciendo que el ratio de solvencia se desmejora. Entonces, visión helicóptero, esto tiene más allá que un asiento contable y la técnica de entender las sumas y restas y toda la aritmética en la cual nosotros nos perdemos entre las ramitas y los arbolitos del bosque y las hojitas. Pero la visión desde arriba es esta. ¿Qué trae digamos, de retos ya en el detalle de las ramitas y las hojitas? Eh, bueno, cosa que debemos entender en cada una de estas cajitas, que aunque no tome el activo por el total de su valor razonable o por el total de su vida útil, como se solía hacer en la norma anterior de NIC 17 de arrendamientos, donde yo tenía que, para poder reconocerlo como un activo, a pesar de que no es mío, eso sí lo entendimos desde el comienzo, que a pesar de que el título no pasa, la propiedad no pasa a mi nombre, igual queda como activo mío, si es que yo me compraba un camión al banco, se lo compraba en leasing, decíamos, por 5 años, y entonces, y por un precio que sabemos todos que realmente es el precio contado más intereses. Entonces, en otras palabras, estábamos disfrazando la compra de un camión bajo el título de arrendamiento cuando en la realidad era una compra a crédito. Entonces, como NIF va por esencia y no por forma, todos entendimos en la NIC 17 que se le quita el disfraz y, bueno, registramos el camión. ¿Por qué? Porque lo estamos comprando prácticamente, aunque querramos disfrazarlo de arrendamiento. Y el prácticamente significa porque, claro, estoy pagando unas cuotas que representan el valor razonable y además por un periodo que representa casi el total de la vida útil. Eso lo entendimos. En la nueva norma, bueno, ya no es tan nueva, ¿no? Pero la NIF 16 ya no es importante eso, ya no es importante. Yo puedo tener el camión por 2 años, aunque el camión dure 5 o 10 o 15 más. Ustedes saben, los camiones duran décadas, ¿no? Pero yo lo tengo por 2 años. Y lo que pago, obviamente, no es el valor del camión total, no me lo estoy comprando. ¿Debería entrar dentro de la NIF 16? Pues la respuesta subyace en el concepto de control, ¿sí? Y eso nos lleva a la segunda cajita, que es que para reconocerlo, ¿sí? No es necesario la cajita azul, ¿sí? No es necesario que me lo esté comprando o disfrazando de arrendamiento cuando debajo hay una verdadera compra, sino que en la cajita naranja lo que vemos es que debe haber un activo eh, identificado en el camión, en mi ejemplo, y que esté bajo el control. Control significa pues la capacidad, ¿sí? De restringir el uso o autorizar el uso a quienes yo decida, ¿sí? Si yo tengo la capacidad de hacer eso, entonces tengo un activo identificado bajo mi control durante un periodo, a cambio de un pago, obviamente, ¿no? Porque existen figuras de comodato donde es gratuito y por lo tanto ya no estamos hablando de lo mismo. Así que la clave ahora es si yo tengo control, ¿sí? Y lo pueden ver cuando ustedes
toman en arrendamiento su apartamento de vivienda, pues obviamente el dueño no puede entrar cuando quiere. Usted es el que decide quién entra y quién no entra, como inquilino. Eso configura control. Y eso es claramente en NIF 16, ¿sí? Pero también hay ejemplos de arrendamientos donde yo no tengo el control, ¿sí? Yo puedo arrendar servicio de alojamiento de mi data en unos servidores y recibo el servicio de alojamiento en la nube. El proveedor que me da el alojamiento no me dice en qué servidor lo está poniendo. Mi información está alojada con otros datos de otras personas en los mismos servidores. Yo no tengo el activo identificado y ni siquiera tengo el control para decir, bajen la data de aquí, pónganla allá, nada. Es el proveedor el que lo decide. Básicamente, estoy pagando una mensualidad por 5 años, pero ¿es arrendamiento o no? La clave está, ¿tengo un activo identificado? ¿Tengo el control? Si no puedo responder eso, no es arrendamiento. El de la cajita morada, es el plazo del arrendamiento, que muchas personas, a veces, ya cada vez menos, felizmente confunden plazo del contrato con plazo del arrendamiento. ¿Y por qué es tan importante entender que el plazo de arrendamiento no es lo mismo? Cuando dicen, bueno, es que el contrato está por 5 años. Ah, ¿y cuánto es el plazo del arrendamiento? 5 años. Bueno, de repente, no, el contrato está por 5 años, pero yo digo que el plazo del arrendamiento es por 15, es por 20, es por 50, es por 6. ¿De dónde saco eso? Bueno, pues en la medida en que tenga certeza razonable de que voy a renovar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, obviamente la certeza razonable, ¿de dónde la saco? De las propias cláusulas. Hay cláusulas castigadoras por no renovar o premiadoras por renovar, ¿sí? Eso me da la certeza razonable de que voy a renovar o no. Otra certeza razonable proviene del hecho que si yo tomo una oficina como inquilino y le hago unas remodelaciones que vale pues $300,000, obviamente contratos que suelen ser de 1 año, a veces de 2, no me voy a ir, pues, ¿no es cierto? Claramente no voy a hacer una inversión de $300,000 en renovaciones para irme en 2 años. Entonces, por esa razón, yo puedo decir que el plazo del arrendamiento es mayor que el plazo contractual. ¿Por qué es tan importante definir el plazo del arrendamiento? Porque recuerden que lo que vamos a hacer es mediciones a valor presente. Lo que tengo que hacer es traer a valor presente los flujos del plazo del arrendamiento, no del plazo del contrato. Entonces, si son 2 años, pues traeré a valor presente 24 cuotas, pero si yo pienso renovar y renovar por certeza razonable por 20 años, lo que tengo que traer es 240 cuotas a valor presente. Entonces, miren la importancia de definir el plazo. Y el plazo, insisto, no es necesariamente el contractual. Es más, lo más probable es que no sea el contractual, ¿sí? Si no, el contractual más tantas veces creamos con certeza razonable que vamos a renovar. La medición del valor de tanto del activo como el pasivo se hará utilizando una tasa de endeudamiento, y ese es también un reto importante, porque ¿cuál es la tasa? ¿Es la tasa mía de deudor o es la tasa mía o es la tasa del que me presta o es la tasa del que me alquila o es la tasa general del mercado? ¿Qué tasa? Bueno, es la tasa de mía, o sea, yo como deudor, ¿cierto? Mi endeudamiento marginal al día de hoy, si es que yo tuviera que pedir prestado para adquirir un activo como el que estoy tomando en arrendamiento por el tiempo del arrendamiento, ¿sí? Para los propósitos del arrendamiento. Mejor dicho, lo que tengo que hacer es explorar. La fácil es ir al banco, 3 bancos, 4 bancos, 5 bancos. Con 3 yo diría que es suficiente y preguntarle, oye, ¿cuánto me prestas? ¿En cuánto me prestas para hacer este negocio? Todos nos van a decir una tasa más o menos, la tasa que es como hacer una cotización de tasa, ¿sí? Y esa es la tasa que utilizaré para mis cálculos de valor presente, matemática financiera, sencilla. Flujo dividido entre 1 más la tasa elevado al tiempo, ¿no es cierto? No más. En esta visión helicóptero tenemos en la cajita azul celeste, la penúltima, que vemos que el EBIT, que es una medición que si bien no es obligatoria por las NIF, ni la NIF 16, ni las NIF, ni la NIC 1, ninguna NIF de presentación de estados financieros, no es obligatoria, pero es permitida. Y en todo caso, tal vez puedo no usarla para preparar mis reportes, pero
claramente las compañías usan el EBIT como medición de desempeño, porque el EBIT es como una aproximación rápida al flujo de efectivo de operación, es más o menos una aproximación rapidita. Por eso que la gente usa, las empresas usan el EBIT. Debemos ser conscientes de que el EBIT, con la NIF 16, el EBIT mejora, porque antes de la NIF 16, cada cuota que se iba al gasto era gasto operativo, ¿sí? Mi EBIT era pues pequeñito. Ahora, como tengo un activo que se deprecia, nomás fíjense que ya el EBIT, que es antes de depreciación, ya eso no forma parte de mi gasto, por lo tanto mi EBIT mejora. Y tampoco lleva intereses. Entonces, el interés también va por debajo, por lo tanto mi EBIT sigue mejorando. Entonces, para la visión de la gerencia general, la visión del gerente financiero, trae unos beneficios de medición de EBIT, ¿sí? Los accionistas suelen preguntar por el EBIT y el EBIT va a mejorar por la simple razón de que tanto el interés como la depreciación, que es ahora la forma de registrar el gasto por un activo de arrendamiento, un derecho de uso, se va a reflejar en el estado de resultado. Y bueno, también saber pues que hay algunas excepciones que son opcionales, ¿no? Y en las cuales yo podría decidir no utilizar el concepto de activo y pasivo, ¿no? Y eso es cuando el plazo del arrendamiento es por un año o menos, y cuando el activo subyacente, es decir, si estoy arrendando computadores, muebles, impresoras, camiones, apartamentos, edificios, bodegas, almacenes, bueno, si el valor es menor, también puedo exceptuarme de esta obligación de tener que registrar un activo y un pasivo, con todos los efectos que ya hemos hablado en endeudamiento, rentabilidad y EBIT. Bueno, entonces, visión helicóptero, recuerden, y luego algunas reglas ya de arbolito, ramita, hojita, pues que obviamente Manuel les comentará todas las maneras en que los podemos ayudar. Perfecto, sí. Muchas gracias, Waldo. A este respecto, simplemente comentar que en el mercado mexicano, pues aquí tenemos una norma local, ¿no? Y eso es una diferencia importante. En relación a la tasa, el organismo regulador en México, que es el CINIF, me emitió ahí una regla donde nos da oportunidad de utilizar una tasa libre de riesgo, cosa que no está considerada en normas internacionales. Entonces es importante esta precisión a efectos como comentábamos, hay ciertas diferencias entre una norma y la otra. Y el otro punto que es relevante para todos los que analizamos estas operaciones, efectivamente es el término de plazo versus el término contractual. De pronto hay contratos que legalmente denominamos evergreen, que es un contrato de inicio pero no de final. Sin embargo, ahí de pronto resulta complejo determinar cuál es el plazo cierto de arrendamiento, ¿no? Y ahí es importante siempre hacer la simetría en relación, como bien comentabas, al activo que se va a usar. Es decir, una empresa no se instala para en un año o dos deshacerse de toda su producción, cambiar su negocio, etcétera. Por lo tanto, y en muchos casos estos ajustes son representativos en donde identificamos que el plazo de arrendamiento no necesariamente empata con un activo, voy a llamarlo principal, que se va a ir a amortizar en un tiempo diferente. Entonces, esos son, en términos generales, los asuntos que hay que considerar, además de que muchas compañías o entidades en este periodo de pandemia realmente hicieron una reestructura, ya sea de tarifas o de plazo en relación a los contratos de arrendamiento. Por lo tanto, habrá que seguirlo puntualmente para ver el impacto que pueden tener en la preparación de la información financiera. Por último, solo mencionar que a diferencia de la norma de los principios americanos de Estados Unidos, el margen o el monto tope para determinar cuánto es un importe menor tiene algunas diferencias en relación a US GAAP, la norma internacional y la norma local, que bueno, habrá que estar vigilando precisamente esos parámetros para determinar y hacer un sentido lógico con relación a las políticas de reconocimiento de de arrendamiento y eventualmente de la remedición o revaluación. Muchas gracias por compartir este término general. Vamos a pasar al siguiente, que es valor presente. Valor presente para todos los que somos
preparadores de información o revisores, resulta un tema complejo. Como bien conocen, ya las normas dejaron de ser un reconocimiento con base en el devengo. Ahora pues ya tenemos que hacerle un poco, yo le llamo al mago, y tratar de adivinar en función del pasado, más un pronóstico del futuro, lo que va a suceder en la información financiera. Y para todo esto, pues tenemos que allegarnos de precisamente información que normalmente sale de terceros, pueden ser prestadores o lender o algún evaluador o ciertas cosas específicas que tenemos que considerar en la preparación precisamente de estos flujos, ¿no? Realmente la información financiera, por ende, ya es más dinámica y recoge muchos aspectos que anteriormente se daban hasta el momento que lo conocíamos, pero que hoy en día las normas están encaminadas a reconocer ya en los momentos y con una estimación que normalmente prepara la administración o los preparadores de la información financiera, pues efectos contables, ¿no? Y uno de estos es el valor presente, que está alineado en diferentes normas. Incluso hay una que nos habla particularmente de jerarquías, en qué momento utilizamos pues un nivel, hay 3 niveles, en qué momento vamos utilizando cada uno. Pero bueno, ahora en esta explicación general vamos a abordar de manera general cuál es la esencia, y bueno, qué tendríamos que estar considerando puntualmente cuando estemos frente a una definición en relación al valor presente en las normas financieras. Bueno, voy a intentar hacerlo en 5 minutos para cuidar nuestro tiempo. He visto que ya hay varias preguntas que las vamos a abordar al final. Así que los invitamos a seguir preguntando, por favor. Bueno, entonces, una de las cosas que llama la atención de las NIF es que no hay una sola tasa, ¿sí? Y las razones son diversas, pero lo cierto es que eso puede causar confusión, tanto en el preparador como en el lector de los estados financieros. O sea, el solo hecho de que México también tenga sus propias reglas de qué tasa utilizar, que si está tasa libre de riesgo, o si es tasa ajustada por riesgo, o si es tasa del deudor, o si es la del acreedor, o si riesgo propio, bueno, todos esos conceptos agrega mucha confusión. Y la verdad que pues lo importante de esta charla es que tengamos conciencia de las diversas tasas que hay para usar en la preparación y las tasas que se están usando si somos auditores o usuarios de la información financiera. Entonces, cuando se trata de activos financieros, llamémosle cuentas por cobrar, por dar un ejemplo, pues la cuenta por cobrar se tiene que traer a valor presente. Obviamente, se trae a valor presente cuando hay un componente de financiación significativo, lo cual, en términos coloquiales sencillos, significa cuando el plazo para cobrar está definido en términos más allá de los plazos normales. Típicamente, la NIF utiliza 1 año o más. Y claro, si yo vendo computadores, pues yo los vendo para que me paguen 1 mes, 3 meses. Si yo vendo pan, es para que me paguen el mismo día. Si vendo servicios profesionales, es para que me paguen a fin de mes. Y así por el estilo. Es bien raro que alguien venda, pues si vendo mis muebles y ustedes ven que se compraron sala, comedor y todo y van a pagar en 36 meses, realmente no es la compañía de muebles. Es una compañía de financiación. En realidad, la compañía de muebles ya le cobró a la empresa de financiación y la empresa de financiación se dedica a esto. Ahora, si ustedes tienen por algunas de esas cosas extrañas que venden sus cosas, ustedes, sus empresas donde trabajan, venden sus cosas a plazos más allá de los términos normales, o sea, hay un componente significativo de financiación, entonces tu cuenta por cobrar, si vendes algo en $1,000, pues no vas a tener una cuenta por cobrar $1,000, aunque la factura diga 1,000, en tus libros no va a aparecer por 1,000. Va a ser 1,000 que lo cobrarás dentro de 3 años, traído a valor presente. Si la tasa que utilizas es 10%, entonces es 1.10 al cubo, es lo que va en el denominador, ¿no es cierto? Entonces ese es mi cálculo. Ahora, ¿cómo sé si es 10% la tasa? ¿Cómo sé si es 9, 8, 7, 15, 20%? Es la tasa del que me debe, no es la tasa de mi empresa, de tu empresa, es la tasa del que me debe, de la tasa que el mercado le asigna a mi cliente, al que yo le he vendido, ¿sí? Porque él es el poseedor del riesgo, él es el que representa el riesgo en esta transacción, el riesgo de no pago. Con esa misma visión,
cuando se trata de pasivos financieros, es decir, cuando yo, la empresa, le debe a alguien, también para pagar en términos más allá de lo normal, también lo traeré a valor presente. ¿Quién posee el riesgo en esa relación? Pues yo. El riesgo de impago lo poseo yo, lo represento yo. Por lo tanto, en los pasivos financieros es la tasa del que reporta, mi tasa. Bueno, esto es para una pequeña explicación de lo que se suele decir tasa de mercado, pero pues hay que saber tasa de mercado de quién, del deudor o del acreedor. Ahí está, para activo y pasivo. Pero miren que tenemos varios otros pasivos que conocemos como provisiones, que sabemos que son pasivos de montos que hay que estimar, tanto el monto como la fecha de pago. Hay que hacer estimaciones porque no tenemos dato preciso. Para estas provisiones, miren, cuando se trata de beneficios empleados, que es una provisión, pero pues no está a través de la NIC 37, está en la NIC 19, pero es una provisión al fin. Bueno, estas provisiones utilizan como tasa bonos de alta calidad. O sea, tengo que mirar en mi país, bueno, si la jubilación la voy a dar en pesos mexicanos, entonces tengo que ver bancos mexicanos o compañías mexicanas cuyos bonos sean de bajísimo riesgo. A eso se refiere con alta calidad. Y esa será la tasa. Ahora, si el mercado mexicano no es profundo, es decir, no hay grandes datos de mercado para comparar, competir y tener tasas de mercado, entonces utilizaríamos tasa del gobierno. Claro, la tasa del gobierno suele ser lo que llamamos tasa libre de riesgo. Para efectos de México sería del Banco Central de Reserva de México. Para provisiones de desmantelamiento, una compañía minera, petrolera, dentro de 40 años acaba la concesión que le da el gobierno y tiene que levantar toda la operación y volver a poner pasto y vaquitas y arbolitos y lagos y ríos. Para hacer todo eso, yo desde el día cero tengo que hacer una provisión de lo que voy a pagar dentro de 40 años, traer eso a valor presente y la tasa que utilizo ahí es la tasa libre de riesgo, o sea, la tasa de los bonos del tesoro del Banco Central de Reservas de México o del país, si es en dólares, el banco de la Fed de Estados Unidos, ¿no es cierto? Los bonos del tesoro. Y también hay otras provisiones que utilizan tasa libre o tasa ajustada por riesgo del pasivo. Eh, entonces, las provisiones en general, ¿sí? Las provisiones en general son o tasa libre o tasa ajustada, ¿sí? Con algunas condiciones. Pero miren que uno se puede dar cuenta que hay diferentes tasas hasta aquí, para los activos, para los pasivos y para ciertas provisiones, ¿sí? Y miren que ahorita que hemos visto arrendamiento, ¿sí? El valor presente que calculamos del arrendamiento es con la tasa de endeudamiento, ¿no? Del que debe, porque estamos generando un pasivo. Esa tasa de endeudamiento es una, pero el desmantelamiento es tasa libre de riesgo, es otra. Es decir, en el activo, porque el pasivo va a ser traído a valor presente del arrendamiento, y eso nos da el primer valor del activo. Pero luego si tenemos que desmantelar algo, ese valor de desmantelamiento también se aumenta en el valor del activo. Pero ese pasivo de desmantelamiento está traído a valor presente a otra tasa. Es decir, este activo por derecho de uso, que incluye dentro de él el desmantelamiento, dentro de ese activo hay dos tasas de descuento. Es un poco extraño, no hay guía, la norma hasta ahora, las NIF hasta ahora son silenciosas al respecto, y el silencio no es porque se estén haciendo los de la vista gorda ni nada, sino porque no es un tema que todavía masivamente la comunidad contable le esté llamando la atención, pero yo quiero que ustedes adquieran conciencia de que eso es lo que tenemos en ese activo por derecho de uso cuando hay provisión por desmantelamiento. Entonces, con esto, una muy rápida visión para presentarles también que, y una de las preguntas que nos están haciendo es si necesitamos especialistas para definir la tasa. Y la respuesta es no, pero pues ya la abordaremos en sesión de preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias. Rápidamente las precisiones. Simplemente aquí recordar que el cambio fundamental en esto del descuento es precisamente identificar si alguna transacción trae aparejado un componente de financiamiento. Ese es el espíritu fundamental del cambio en las regulaciones contables y los marcos contables, que como bien comentaba anteriormente era a cosas de devengo y hoy incluyen estas cosas que es separar
donde hay un componente significativo de financiamiento. Cambia, por tanto, definiciones de activos y de pasivos, y como ustedes conocerán, se incorpora ya una nota de administración de riesgos, precisamente para darle al inversor y al lector de estados financieros, pues un parámetro de qué tan cercano o lejano puede estar en función de cómo se mueve la economía. En términos financieros es un análisis de sensibilidad, de tipos de cambio, de tasas, etcétera, ¿no? Y en relación a otra pregunta que por ahí nos hacían generales, oye, debería de utilizar especialistas, lo comentamos adelante, pero solo conocer que el fair value, el valor razonable, tiene tres categorías. La primera es pues algo que puede estar en el mercado, que podemos localizar. La siguiente categoría es algo que puede ser parecido a lo que queremos evaluar. Y lo último es, finalmente, algo que no está, que es sui generis y que es particularmente para la entidad, y ahí sí necesitamos necesariamente tener el asesoramiento, acompañamiento de un especialista. Pero pasamos a la última parte del webinar del día de hoy, y en resumen general es diferencias generales entre la pérdida esperada versus la pérdida incurrida, el devengo versus el pronóstico o el forecast hacia adelante. ¿Qué nos puedes comentar, Waldo, en tu experiencia? Bueno, mi experiencia validada múltiples veces en mi experiencia como Chief Financial Officer de compañías de sector real, como el director de las finanzas de varias compañías en Latinoamérica. Cuando digo validado es que he tenido discusiones técnicas con diferentes firmas Big Four, que pues cuando me auditan, intentan utilizar el concepto de la NIF 9 con la complejidad que no tiene. ¿Y a qué me refiero? Los que han escuchado ya de este concepto de pérdida esperada y pérdida incurrida, seguramente han ido a alguna charla para comprender qué dice la NIF 9 sobre la provisión de cartera, que es el nombre más común que le damos al deterioro de cuentas por cobrar o de activos financieros medidos a costo amortizado en general. El concepto que está detrás es que la pérdida esperada es bastante diciente, pero que llama mucho la atención. Pérdida esperada significa que debo hacer una provisión aun cuando no ha habido ningún evento catastrófico. ¿Qué es el evento catastrófico? Es cuando alguien me deja de pagar, pero no significa que ya se fue, se voló, se corrió y se desapareció y me estafó. No, significa que se atrasó. Entonces, cuando hay un evento gatillante o un evento catastrófico, estamos hablando de que hay un riesgo elevado de que no me pague. No significa que no me va a pagar. Tampoco significa que sí me va a pagar, simplemente significa que hay un riesgo mayor. Pero, ¿qué significa pérdida esperada? Pérdida esperada es que si ustedes le dicen a alguien, te vendo mi servicio educativo para que me pagues en 12 cuotas, y se atrasa en la primera, y no se atrasa, me paga la primera, la segunda, la tercera, todo puntualito, y yo sigo, y me agarra el 31 de diciembre en la octava cuota, todavía le faltan 4, ya pagó 8 cuotas, todas las ha pagado al día, algunas anticipado unos días adelantados, 3 días adelantados, o sea, es un cliente súper buena paga. ¿Qué es lo que dice esta norma? Que yo debo evaluar la probabilidad de que tal vez no me pague, y si mi análisis resulta en que es probable que no me pague, o sea, que yo espero que tal vez no pague, debo hacer una provisión. El simple concepto es que puede ser que surja una provisión de incobrable para un cliente que es excelente paga. Ese es el concepto fundamental de pérdida esperada, que pues nos rompe un poco la cabeza porque lo que hemos estado acostumbrados es a hacer ese cuadrito dichoso que dice por columnas, ¿no? Deuda corriente, deuda de 0 a 30 días, de 30 a 60, 60 a 90, 90 a 120 y así, y le ponemos una provisión a cada uno porque todos esos son que ya se han vencido. Y de hecho le ponemos 0 de provisión a la deuda corriente, a la que aún no se ha vencido. Ese es un concepto de pérdida incurrida porque lo que decimos es, ya ocurrió un evento catastrófico. El evento catastrófico no es el impago total, es que
se han atrasado. Tanto que hay algunos que llevan ya 120 días de vencidos, y otros que llevan 60, y otros 90, y otros 30, pero ya están vencidos. Ese concepto de pérdida, lo incurrida, no significa que necesariamente esté mal a la hora de aplicar las NIF. Y cuando les digo que lo he validado múltiples veces con diferentes Big Fours, cuando estaba en el rol de ser el auditado, porque pues ustedes han visto en mi experiencia que yo soy auditor por muchos años, pero cuando yo estaba en el rol de ser auditado, básicamente esto que ven aquí es su mejor defensa. Obviamente, pues nos podemos ayudar en detalle, pero solamente por ahora les dejo este abrebocas. Ustedes a sus auditores les pueden tranquilamente explicar que su cálculo va a ser basado en cuánto es el monto expuesto de lo que me deben. ¿Hay algo de garantías? Si está cubierto con garantías, pues el monto expuesto es 0, y luego que multiplique por los otros factores, pues la pérdida esperada será 0. Pero si digamos que me deben 100 y hay un terrenito de 80, pues el monto expuesto es 20. La provisión no puede ser más de 20. Probabilidad de impago es la estimación porcentual de la posibilidad de que mi cliente caiga en default, o sea, en impago. En los bancos, en las compañías sofisticadas de financiación, tendrán softwares predictivos para hacer justamente eso, predicciones de probabilidad de impago. Pero en una compañía como la de ustedes, como la del sector real, donde tienen probablemente 100 clientes, 500 clientes que se cuentan con la mano y que además ustedes conocen uno a uno, los conocen súper bien, porque para otorgarles créditos les hacen estudios ustedes mismos. Entonces ustedes saben básicamente que la probabilidad de impago o es 0 o es 100. Nunca vamos a decir, hay 38.29% de que no me pague. O sea, si yo digo 30, si yo digo, y para no ponerme en ese plan, yo digo 40%. He visto gente que dice, 40% de probabilidad de probabilidad que no me pague. Listo, yo me pongo en el zapato del auditor y les voy a preguntar 40. Ajá, ¿y por qué no 39? ¿Por qué no 41? No lo puedo defender. Como no lo puedo defender, lo que sí puedo defender es que la probabilidad de impago es 100% porque sé que este cliente ya está perdido, o sé que es 0% porque sé que me va a pagar, porque siempre me paga y porque su economía y sus clientes y su ciclo productivo y su salud financiera y por todo lo que conozco, los detalles de este cliente, sé que me va a pagar. La probabilidad de impago es 0. Así que ya no importa si el monto expuesto es grande o pequeño, o si el siguiente factor, el porcentaje de pérdida es grande o pequeño, pues yo ya con uno que sea 0 ya sé que la pérdida esperada es 0. Y el tercer factor es el porcentaje de pérdida si ocurre el impago o el default. Es decir, si el cliente cae en default en una o varias cuotas, en caso de que vendiera yo en cuotas, pues significa que no me pagará el resto o se pondrá al día. ¿Qué parte no me pagará? No, es que me debe 100 y si él se quiebra, pues va a venir antes de pagarle o llevarse la plata que le queda del resultado de la quiebra, va a venir y me va a pagar a mí 5 pesos. No, eso no va a pasar. El porcentaje de pérdida será el 100%. Ustedes lo saben perfectamente, conocen a profundidad a su cliente. Entonces, con este slide les digo, obviamente, pues en una explicación de 5 minutos, el mensaje que les quiero dejar es que esa complejidad que habla la NIS 9 se resume en esto. Esa complejidad va a facilitarse mucho en sus discusiones con sus auditores, con sus jefes, con sus clientes, si usted es el auditor, con sus auditados, para poder abordar con sencillez el concepto de provisión de cartera. Muchas gracias, Waldo. Prácticamente estamos al final del webinar. Simplemente precisar que este modelo de pérdida esperada incluye dos enfoques, un enfoque general y un enfoque simplificado. Que generalmente pues tenemos que estar evaluando en función del pool de clientes. Puede ser revisado individual o colectivo por portafolios en función nuevamente de la información financiera. Dejamos en pantalla ahí un código, un QR, donde podrán también incluso analizar la aplicación que Waldo en su compañía tiene efectos de ir midiendo qué tanto conocemos de normas internacionales y que a través de su servidor, adelante pondremos los contactos, cualquier duda o comentario podemos con gusto acompañarlos. Vamos a contestar muy rápido las preguntas, dada la cercanía de que finalice, un par que recibimos. La primera es en relación de decir, es decir, que Lori puede
nos preguntan acerca del ORI si puede ir en el pasivo del capital, dependiendo del efecto en que tenga. Grosso modo, podemos decir que en el balance va a haber un cargo o un abono, dependiendo de lo que estemos analizando. Un activo, por ejemplo, cuando revaluamos activos fijos, tendrá un incremento en el activo y la contracuenta, pues necesariamente tendrá que ir al ORI, ¿no? En el caso de beneficios empleados, podemos tener activos o pasivos y la contracuenta, pues tendrá en resultados y en el ORI, ¿no? Entonces, básicamente el movimiento en el ORI será el balanceo, en el descuadre que exista de un cargo con un abono en el registro de una transacción contable. La siguiente pregunta era en relación a un tema de arrendamiento. Nos preguntan si el uso goce del equipo de transporte, donde el operador pone al personal, ahí tendría efectos en el reconocimiento del arrendamiento. Y ahí la premisa fundamental es: hay que analizar el punto de vista de control. No necesariamente que ponga toda la infraestructura significa que tiene el control. Más bien tendríamos que hacer uso ya del término legal y el término operacional, y quien realmente pueda remover al operador y ponerlo y que tenga el control absoluto del bien o del servicio, será el que finalmente marcará la pauta para reconocer o no un arrendamiento. Y la última que ya nos habían comentado es en qué momento requerimos la coordinación o el asesoramiento de un especialista para determinar alguna tasa de descuento. En la experiencia les diríamos que en términos generales, los términos sencillos, es decir, que pueden ir a cualquier institución financiera, lender, a solicitar un perfil crediticio y obtener una tasa, pues ahí no sería necesario. ¿Cuándo se complica? Cuando el activo es particular, cuando no hay condiciones de mercado comparables o cuando hay cierto tipo de activos que por el volumen, dimensión y características necesariamente implican un alto juicio de la administración para determinar la tasa, ¿no? Entonces, en términos generales, con estas preguntas damos por concluido el webinar. Agradecemos la participación. En pantalla están mis datos. Manuel Romero, socio a cargo de la práctica de auditoría y consultoría en materia técnica. Y junto con nuestro aliado Waldo Maticorena, pues estamos a sus órdenes para comentar cualquier duda adicional que pudieran tener. Los esperamos en nuestro próximo webinar, junto con otros webinars que la firma Russell Bedford México está preparando para todos, con la idea, evidentemente, de estar actualizados en todos los temas que nos competen a esta profesión contable. Gracias por su asistencia y los Muchas vemos gracias. en nuestro próximo webinar.